Bienvenidos sean todos y todas a este su espacio de ética ciudadana. Hoy hablaremos de ética y medio ambiente y para ello vamos a conversar con Domingo Abreu. ¿Qué hace la ética en relación con medio ambiente? Bueno, eso lo vamos a averiguar hoy. Mientras tanto, tenemos que decir de la ética y del medio ambiente que se reflexiona sobre los fundamentos de los deberes y responsabilidades que tenemos los seres humanos con la naturaleza, con los seres vivos y con las generaciones que nos sucederán. Así que cuando podemos hablar también, además de ética y medio ambiente, de un término muy actual que es la socioecología planetaria, ¿no? Y esta es una guía de los principios axiales y un concepto ético-político derivado de esa relación de responsabilidad que tiene que haber entre el ser humano y su relación con el entorno. Muchachos. Usted comienza bastante dura con lo axial. O sea, los televidentes se están preguntando, pues va a estar pesado este diálogo de hoy. Un invitado que tenemos fuerte para nosotros es un placer estar nuevamente con ustedes planteándonos los retos que tiene la sociedad dominicana, el país, los retos éticos. Y como decía Ivette, vamos a hablar sobre los retos éticos referente al medio ambiente. Vayan preparando sus preguntas porque hay muchas preguntas que tenemos frente a toda esta realidad de la cual nosotros formamos parte y tenemos que tener unas nuevas comprensiones generales sobre nuestra vida y la vida de cómo entendemos el mundo, la sociedad, el vivir mismo. Así es. En los últimos años ha ido desarrollándose una sensibilidad con respecto al problema del medio ambiente, cómo nuestras acciones pues están transformando el entorno y bueno, cómo podemos nosotros construir una sociedad democrática que al mismo tiempo sea amable con el entorno, con la naturaleza, para construir un futuro sostenible. Entonces, bueno, en ese sentido, pues vamos a discutir, a reflexionar, a dialogar sobre cuáles acciones y cuáles son los principales desafíos que tenemos en esa relación que hay entre ética y medio ambiente. Y la ética se hace la pregunta por qué debemos hacer y qué debemos hacer frente a esos retos que tenemos y la situación en que se encuentra el país respecto al tema del medio ambiente y las implicaciones que tiene sobre las poblaciones. Y ustedes en sus casas se preguntarán qué puedo hacer yo, qué puede hacer mi familia desde ese pequeño espacio de convivencia para concientizar y tener una relación más amigable con lo que nos rodea, con nuestro gran hogar, ¿verdad? Que es el planeta Tierra. Nuestra casa común, la casa de todos. Y preguntar, y eso va a implicar realmente transformaciones de cómo entendemos todo, la vida, de cómo entendemos el desarrollo, de qué es el desarrollo desde el punto de vista del medio ambiente y de la ética, cómo volver a entender la manera de cómo nosotros utilizamos los recursos, si es que lo tenemos que ver como recurso o una nueva relación. Muchos insistirán sobre el tema del cuidado frente a todo esto. Sí, de hecho de una ética del cuidado se suele hablar, ¿no? También, digamos, con respecto a esta cuestión. Así que quédense ahí con nosotros y en breve volvemos con este tema de ética y medio ambiente. Continuamos con su programa de Ética TV, Ética Ciudadana, para seguir reflexionando sobre los desafíos y retos éticos que tiene el país. Y como decíamos en el segmento anterior, hoy estamos reflexionando sobre el tema de los retos éticos del medio ambiente en República Dominicana. Para ello hemos invitado a Domingo Abreu, nuestro amigo, para reflexionar sobre este tema. A ver, Domingo, bienvenido a este programa. Gracias, muy amable, muy amable. Qué bien. Domingo, la primera pregunta que nosotros tendríamos que colocar, ¿por dónde tú visualizas que están los retos éticos del medio ambiente en República Dominicana? ¿Por dónde lo vislumbras tú? Veámoslo de esta manera, porque yo vi en la introducción que ustedes hablaban de cosas democráticas. La ética no es democrática, la naturaleza no es democrática. Oye, nosotros vamos a discutir sobre eso si tú dices algo así. Te lo estoy diciendo,
Lo único la democracia no existe. Lo único democrático es la idea, ¿no?, que se le planteó a los seres humanos de que actuaran democráticamente según la mayoría, la opinión de la mayoría. Eso no ha funcionado. Eso no existe. Entonces, mucho menos va a existir una ética democrática, y si no existe una ética democrática, la ética misma sigue siendo solo un sueño. Y eso lo vemos en todo el accionar de nuestra sociedad. Interesante, ya tú comienzas a filosofar y de eso se trata aquí en este espacio, de criticar, Por eso porque la ética critica y se pregunta. Ya. Pero es bien que tú la cuestiones, porque precisamente el quehacer ético ha estado muy dominado también por visiones poco que nosotros podíamos criticar a sí mismas, como andocéntricas, muy ligado a dominación, a verticalismo. Y para eso está la ética, para preguntarse a sí misma también. Podríamos preguntar, ¿son éticos los partidos políticos? No, no lo son. No son. La ética en realidad es el respeto a la verdad y a la realidad. Esa es la ética. El respeto a la verdad y a la realidad. No existe. Es esa búsqueda. Para nosotros es una búsqueda. Digamos que es una búsqueda, así como la utopía, ¿no? Y en la utopía lo interesante es lo que se va haciendo en el camino hacia la utopía. En el caso de la ética es lo que pudiéramos estar haciendo en el camino hacia la ética, en la búsqueda de la ética. De lo justo, preguntarnos por lo justo, preguntarnos por el bien, la felicidad. Entonces, si mientras tanto en ese camino vamos solo destruyendo, pues no hay posibilidad de llegar a ninguna situación ética posible, como tampoco a una democrática tampoco. O sea, no hay discusión ahí, no hay vuelta floja con relación a eso. Si hablamos de nuestro presente en términos ambientales, ¿no?, podemos comenzar con muestras pequeñas, asociados a los mismos partidos los que gobiernan y desgobiernan, y qué sé yo, los que se suben y se apean. Quienes dominan el Estado. Que dominan el Estado, en un naturalmente. momento y en otro. Dominan el Estado y dominan a la población, y dominan a la nación, y destruyen el país, que no es lo mismo nación que país. Destruyen el país, manipulan la nación. Si pudieras irte, digamos, a la oficina del Ministerio de Medio Ambiente, que estuvo hablando de principio, no ellos, sino todo el gobierno, de que el gobierno pasado tenía una nómina supernumeraria. Tú vas ahora y de que entras a la oficina del Medio Ambiente, mira a la izquierda donde te van a recibir, donde debían haber 2 personas, hay 6. Y me han dicho gente de allá, y si hay domingo, ahí hay una cantidad de gente en el pasillo porque no tienen dónde sentarse en la oficina que están, de tanta gente que hay ahí. O sea, inmediatamente se demuestra, ¿no?, que no hay verdad en lo que van diciendo ni los partidos, ni los funcionarios, ni los ministros, y nadie. Entonces, ahí ya no hay posibilidad de ver nada ético. Si nos vamos buscando ética en el propio campo, ¿no?, en nuestras propias zonas naturales, vemos que no hay respeto a la verdad, en absoluto hay respeto a la verdad, donde estamos eliminando bosques que son de 40, 50 especies diferentes en un pequeño espacio, y ponemos una sola especie a reproducirse porque da beneficio a un exportador de aguacates, por ejemplo. Entonces no hay ética ahí tampoco, no la hay. No hay ética cuando hablamos de que estamos luchando contra la extracción de arena y grava de los ríos, y están ahí, se mantienen. Entonces, ¿de qué ética pudiéramos estar hablando? ¿De qué verdad pudiéramos estar hablando? ¿De qué realidad y respeto y democracia pudiéramos estar hablando? No existe nada de esto. Existe en cuanto nosotros nos hacemos la pregunta, y precisamente nos queremos hacer la pregunta hasta qué punto tenemos un reto. Y tú acabas de señalar 3 retos claves. Uno tiene que ver con la gestión misma, de qué tipo el gobierno está haciendo una gestión ética del tema, o los gobiernos, como tú mencionas, sobre el tema del manejo del medio ambiente en República Dominicana. O esa es una institución que más bien es para crear empleo, no para cumplir su objetivo. Ese es uno que ha dicho. El otro, y los critica, y para eso es la ética, y eso es lo que queremos en este programa. El otro tema que sacas es si el medio ambiente y sus recursos se utilizan con una visión de ganar
beneficios Sí. particulares Sí. o para pensar en la integralidad que beneficia al bien común. O sea, se priorizan, Si se digamos, priorizan- los intereses inmediatos, los intereses económicos del momento por encima de la sostenibilidad del entorno en el futuro, ¿no? Correcto. Definitivamente eso es lo que existe ahora. Nada más alejado de la ética. Y lo decía en dos pero dimensiones, tú dices también que con el hay tema de ética, la... hay ética en tanto la mencionamos, ¿no? No. En tanto lo decimos, ¿qué hay? El tema de la ética es una reflexión, una rama de la filosofía para preguntarnos a nosotros sobre la realidad, hasta qué punto estamos encaminando por el sendero de lo que busca la justicia, el bien común, la dignidad de las personas, y entonces sobre esa criba pasamos las decisiones que se están tomando. Y podemos decir, ahí no hay una actitud que respeta los principios éticos que por lo menos la humanidad se ha dado hasta este momento. Ya, Y por eso tú eres capaz de criticar eso. naturalmente. Y hacernos la pregunta, ahí hay un comportamiento que no ayuda. Hay Porque un no- comportamiento humano muy interesante. Alegar, exigir derechos, ¿no? Y los derechos humanos que tanto se enarbolan van definitivamente contra la naturaleza, contra todo el ambiente, los derechos humanos. Se establece a los seres humanos, ¿no? Se les empuja, se les plantea cumplir con ciertas normas éticas, en tanto son una sociedad compuesta por seres humanos, pero sin tomar en cuenta a los cientos de miles de especies de seres vivos que nos mantienen vivos nosotros. Pero le damos solamente derecho a los seres humanos. Entonces hablamos de los derechos humanos y no hablamos de sus deberes. Porque en sus deberes tendría que estar la necesidad, la obligación de garantizar que los elementos del entorno que nos dan vida a nosotros estuviéramos en la obligación de obligarnos a que existan, que se mantengan en función de que puedan garantizarnos a nosotros vida también. Eso no se cumple. No hay forma de ver ética en este. Sí, Sí, históricamente, sí, digamos, la historia de nuestra cultura, digamos, hemos asimilado la idea de que la naturaleza está a nuestro servicio y que nosotros somos el centro del universo y todas las especies que están ahí sencillamente tienen como función, pues, satisfacernos a nosotros, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta también que esa visión al final destruye el medio ambiente, pero termina revertiéndose contra nosotros, porque en la medida en que destruimos el medio ambiente, pues entonces nosotros mismos también vamos creando un entorno que es hostil para nuestra propia sobrevivencia también. Naturalmente, es así, ¿no? Pero ¿dónde comienza eso? Y es hacia donde yo estoy tirando, ¿no? ¿Dónde comienza eso? Cuando los seres humanos empezaron a establecer que determinado espacio era suyo, propio, y que por tanto, por ser suyo, y hablo ya de la propiedad privada, ¿no?, podía hacer lo que le viniese en ganas con ese espacio. Yo me he preguntado muchas veces, y he preguntado de dónde viene ese sentimiento de propiedad. Posiblemente todos los animales tienen un sentimiento no de propiedad, sino de territorialidad. De territorialidad para demarcar el espacio que usan para cazar, para buscar. Los seres humanos lo utilizaban hace decenas de miles de años también para cazar, lo utilizaban para recolectar. Pero todavía en ese momento no había sociedad, la idea de la propiedad privada. Es posible que venga de ahí. Benignamente podemos conceder, ¿no?, que el sentimiento de propiedad privada viene de la territorialidad. Pero en función ética tendríamos que renunciar a eso desde ya, o sea, la propiedad privada, pensando que podemos hablar de territorialidad, pero no de expulsar personas, impedirles, ¿no?, vivir de espacios solamente porque digamos que es nuestro. Digamos que hay una escala de valores que debemos de retomar, cuáles son los valores fundamentales en este sentido, porque el valor de que la tierra es un espacio de la humanidad va por encima del espacio mío de apropiación privada, individual. Y ahí es donde quizás nos hemos perdido. Es que ni siquiera es así. Ni siquiera es así. Es que no es de una especie. Somos cientos de miles de especies. Y todas tenemos derecho Como a espacio habitar. de convivencia. Como correcto. espacio de convivencia, muy bien lo has dicho, ¿no? Nosotros no podemos hemos estado equivocados permanentemente, sometiendo otras especies a
a nuestro reinado, prácticamente, sí, como puede decirse, en ¿no? una idea y en un sentido de dominación, que de nuevo, como anunciamos en el programa, cómo debemos cambiar el chip, la manera como pensamos y nos planteamos la relación con el medio ambiente, en una relación de dominio, de uso, o una relación De coexistencia. de coexistencia y de relación de cuidado y de respeto. Ya está. Y de respeto y de responsabilidad, de alguna manera. Sin Entonces, embargo, los seres humanos no saben hacia dónde están marchando. Hablamos de protejamos el planeta, cuidemos la Tierra. Miren, el planeta no necesita que lo cuidemos. El planeta nos, como quien dice, la Tierra nos deja que actuemos. Y va a llegar un momento en que vamos a desaparecer. Vamos a desaparecer porque el planeta mismo, cuando ha tenido problemas, graves problemas, se ha regenerado tranquilamente. Sabe cómo regenerarse, sabe cómo nació y cómo se desarrolló. Y nosotros somos una especie que estamos poniendo, no solamente hemos puesto en peligro a miles de especies, hemos acabado, terminado definitivamente con cientos de especies y a veces conscientemente hemos terminado con ellas, ¿no? Pero el planeta no necesita que le cuidemos. Somos nosotros que tenemos que asumir, ¿no?, que tenemos que cuidarnos como especie, pero no en función de terminar, de acabar con otras especies. El planeta no necesita que le cuidemos. La Tierra la naturaleza no necesita que nosotros la cuidemos. Se regenera ella sola. Claro, quizá ella preferiría que nosotros acabáramos de desaparecer para tomarse un respiro, ¿no? Pero me imagino que para explicar lo que quiere decir con esa afirmación hay que tomar en cuenta que cuando muchos grupos, de la cual tú formas parte, y que habla de cuidar y que habla de defender, es precisamente frente a depredadores que están realmente diezmando y acabando con todo. O sea que quizás hay que contextualizar la afirmación que tú dices, porque realmente el tema de cuidado y de defensa que enarbolan los grupos ambientalistas frente a las políticas depredadoras que hay en nuestras sociedades, los estados y grupos privados. Por eso se equivocan tantos grupos. Cuando nosotros decidimos, hace varios años, iniciar la Asamblea Nacional Ambiental, no nos planteamos cuidar determinada cosa o cuidar, no, nosotros nos planteamos agrupar a todas las organizaciones ambientalistas y ecologistas para establecer qué es lo que íbamos a hacer. Y primero que cualquier otra cosa, establecer este tipo de ideas. Que si nosotros aquí en la isla, ¿no?, la isla de Santo Domingo o de Haití, como quieran llamarle, queríamos sobrevivir, en realidad, nosotros teníamos que enfocarnos hacia una relación con todos los demás seres vivos y dejar que fuera la naturaleza misma la que nos gobierne, porque la naturaleza tiene sus leyes y nosotros hemos roto con todas las leyes naturales. Si volviéramos a las leyes de la naturaleza y nos sometiéramos a esas leyes, usted puede estar seguro que sobreviviríamos. Pero no vamos a eso. Entonces nosotros, en principio, la Asamblea Nacional Ambiental, no nos planteamos vamos a proteger allí o proteger acá. No, simplemente agrupémonos y veamos qué es lo que vamos a hacer particularmente con esta isla. Particularmente con nuestra isla. Eso de cuidar allá, cuidar acá, ya es otra cosa. La gente se entusiasma a veces con esas ideas y no solamente se entusiasma, sino que se empodera de una idea, de una especie de derecho o de un poder que no tiene. Un poder que no tenemos. La naturaleza sí lo tiene. No, lo que pasa es que al mismo tiempo hay que decir que estamos dentro de un proceso social donde hay diferentes poderes que interactúan y si necesitamos redireccionar nuestra sociedad y nuestra relación con el todo, algún tipo de decisión tenemos que tomar. Pero vamos a seguir reflexionando sobre este tema tan interesante, sobre los retos éticos que tenemos en el país en torno al medio ambiente. Tomamos una pausa y regresamos en breve.
Y continuamos acá con su programa de Ética TV. Seguimos reflexionando sobre los planteamientos que nos hace Domingo Abreu, ambientalista, con muchos años de entrega y compromiso sobre este tema tan importante y esta realidad. Y varias de las cosas que nos decía Domingo es el cambio que tenemos que hacer de comprensión sobre el tema de nuestra actitud frente al medio ambiente y a la naturaleza. Domingo, en ese cambio, ¿cómo nosotros debemos entender toda esta dinámica que hay en la cultura nuestra del consumo o en las políticas que se toma del Estado para un supuesto desarrollo y utilizan el medio ambiente de una forma? ¿Qué retos tú vislumbras en esas dimensiones? Tanto en el tema de las políticas de cara al desarrollo y cómo se utiliza la naturaleza y el medio ambiente, y desde el punto de vista también de la dinámica más cultural del consumo que nos permea todo y plantea una relación con el entorno. Te puedo mencionar, citar con un ejemplo esa parte de este tema del que hablas. Hace unos 14, 15 años, o quizás un poco menos, el director y dueño de una empresa que se llama Caracol Creek, ese señor se llama, apellido Bevan, Scott Jobin Bevans se llama él, planteó, luego de un estudio de la geografía y la geología de la isla de Santo Domingo, planteó que desde el extremo noroeste de Haití hasta el extremo este de la isla de Santo Domingo, es decir, abarcando no solamente toda la cordillera central, sino los valles y una buena cantidad de planicies, la mayor parte de la isla, había oro, ¿no? Y ese era el planteamiento, ¿no? Y que teníamos espacio aquí en esta isla para que todas las empresas mineras que pudieran venir a la isla encontraran acomodo y cada empresa pues consiguiera su concesión y explotara, ¿no?, como quisiera, naturalmente. Por eso se ha dicho que una de las minas de oro más grandes del mundo está aquí en la República Dominicana. Y se nos abren los ojos. Sí, no, a todo el mundo. Pero si cualquier persona entra a internet y pone la mina de oro más grande del mundo, le va a salir Ecuador, Perú, Guatemala, Honduras. Es el mito para cada país, ¿no? Ya, entonces se le dice que tiene la mina de oro más grande del mundo y se le insiste en que estamos parados con toda nuestra pobreza encima de una riqueza increíble, ¿no? Y que podemos dejar de ser pobres. La primera falta ética ahí viene de ese mismo señor y empresa, cuando en medio de toda una lucha planetaria mundial por la conservación, ¿no?, y por detener la destrucción de los bosques, este hombre se plantea arrasar con la mayor parte de la República Dominicana porque hay una cantidad de oro según sus estudios, ¿no? Esa es la primera falta ética. La segunda falta ética es la aceptación de nuestros gobiernos, ¿no? Nuestros gobiernos desde hace 15 y 20 años para acá, todos estos gobiernos, ¿no? La aceptación de eso como una verdad que supuestamente resolvería todos los problemas económicos de cada uno de los dominicanos. La tercera falta ética y es que estos estados y gobiernos se empeñan en decirle a la población que sí, que es cierto, que tenemos tanto oro que cada uno de nosotros pudiera ser millonario dentro de poco tiempo si permitimos que exploten en la isla por completo. Y la cuarta falta ética es que la gente misma se hace eco, mucha gente se hace eco de eso sin ver, sin revisar cuáles han sido los resultados de esta misma política en otros países. De manera que partiéndote de un solo ejemplo, ¿no?, de ese ejemplo, caemos reiteradamente en 4 violaciones, en 4 faltas éticas, de hecho, que nos colocan frente a un espejo ético también. Nos dicen, señores,
¿qué es lo que nosotros queremos hacer con esta isla? Ya no solamente con República Dominicana, hablo de la isla completa. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con esta isla? Si en función de sacar todo el supuesto oro, ¿no?, que hay en nuestras tierras, vamos a resolver nuestros problemas, los problemas personales de cada uno, porque ese es el otro detalle, ¿no? La visión de resolver el problema particular personal de cada uno de nosotros, no obstante, caiga quien caiga, como quien dice. No obstante, lo que va a ocurrir con los demás en el presente, coetáneos, no, nuestro, el presente y en el futuro. Y más que nada en el futuro principalmente. Porque cuando se comienza a degradar y se alteran todos los suelos productivos y se elimina toda la vegetación y se tuercen las corrientes de río y desaparecen arroyos, entonces y del aire, significa que, oye, que estamos creando una situación para la mayoría de los dominicanos y los haitianos. Cuando hablo de la mayoría, hablo de los que no han nacido todavía, que esa es la verdadera mayoría, una situación que no van a poder capear, no van a poder sostener, ¿no? Entonces, ese es en términos generales un planteamiento ético que tiene que hacerse cada dominicano y cada dominicana frente y es hacer las preguntas a profundidad, porque es muy fácil vender espejos inmediatamente, vender ilusiones sin estar sustentada. Por eso la importancia siempre de preguntarnos y buscar las razones y buscar también en las argumentaciones y buscar datos sobre los procesos y hacer comparaciones y, como bien tú dices, veamos qué ha sucedido en otros lugares. Cuando nos venden que una explotación aquí o allá, hay que buscar datos. Y ya se ha investigado bastante sobre el tema de las explotaciones mineras y sobre todo en territorios tan pequeños como los nuestros, en una isla. No digamos en los grandes territorios continentales donde se han provocado catástrofes que han acabado con poblaciones y que han dejado luego inservible gran cantidad de terreno y personas que siempre han permanecido en la exclusión y en la pobreza. Miremos también en este pedacito de isla lo que tiene de implicación esta situación. Y algo más sobre eso, porque estas son informaciones, ¿no?, que si usted abre cualquier espacio de internet, las va a encontrar, ¿no? Correcto. Pero no son las que se ponen, las que se publicitan. No son las que se publicitan. Porque entramos dentro de otra esfera del manejo de la información. Manejo de la información y la sobreabundancia de cualquier tipo de información, pero sin carácter, ¿no? No tiene validez, sin validez en realidad, ¿no? Sí. O sea, de eso sobreabunda. Entonces, parte del trabajo de este manejo, de esta manipulación del Estado y todos los estados es ese. Vamos a democratizar los medios de comunicación. Cualquier persona puede tener una radio, una televisión y un periódico. Mientras más hay, mejor, porque hay tanta información en el medio que la gente no sabe primero a quién creerle y prefiere el facilismo, ¿no? Prefiere, qué sé yo, la música chabacana o lo que dicen o los chismes o los crímenes ahí se pierde, se diluye, ¿no?, la información veraz y la que realmente nos vale. Eso es parte, sobre todo ahora con las redes sociales también. Con las redes sociales también hay la cuestión de que cualquier persona a través de un dispositivo puede mandar la información que quiere también, y a través de ahí también circula mucha información que no está fundamentada. Naturalmente. Y la gente la cree porque la ve y la comienza lo cual está bien de que haya esa posibilidad de distribución de información, pero lo que nos hace falta es una capacidad crítica para discernir las informaciones existentes, sí, y para realmente dialogar y profundizar. Ahí no estoy de acuerdo contigo, porque tú tienes, como Estado, el Estado debería garantizar la salud de la población en términos de información y no permitir, mándenle todo lo que ustedes quieran y que sea la población la que vaya a discernir qué elige, qué cree y qué no cree. No hay tiempo para eso. Simplemente no hay tiempo para eso. El Estado debe velar por la salud mental de la población. Y parte de la salud mental de la población es que la información que recibe sea verdadera.
digamos que el Estado y la diversidad de instituciones de la sociedad, un Y las poco para no instituciones caer como parte del Estado, porque naturalmente. es un tema complicado, digamos, que habría que Problemático por el peligro del totalitarismo. con el peligro del totalitarismo, sí. Es que no hay tal peligro. No hay tal peligro porque totalitarismo sería que hubiera solo una empresa que divulgue información. Una sola empresa que, bueno, ahí sí es totalitario ya el asunto, ¿no? Pero no estamos hablando de, en este caso, de una empresa. Cuando estamos hablando de nuestra actualidad, yo no sé, yo personalmente no sé cuántos medios hay en las redes sociales disparando de todo. ¿Cuántas emisoras tienen programas de televisión y de comentarios y de cosas tirando de todo? No se sabe. Cada quien pone lo que le... Yo quisiera, volviendo al tema del medio ambiente, ¿qué principios o qué elementos clave en ese proceso de información y de pluralidad de informaciones que le puedan ayudar a las personas a discernir por dónde tenemos que tratar este tema? ¿Por dónde tú entiendes que son esos elementos claros que nos ayudan a discernir para situarnos adecuadamente en el tema del medio ambiente y sus desafíos? Lo primero es que la gente debe saber, debe preguntarse qué sabe de eso, qué sabe del ambiente. Ya no digamos del medio, qué sabe del ambiente, qué sabe de la naturaleza, qué sabe de su proceso de formación, qué sabe de dónde viene la lluvia. Bueno, se quiere poner a leer la Biblia, pero no se sabe todavía sobre la teoría de la evolución ni nada. Ni la ¿Qué naturaleza, se sabe o qué sabe cada persona sobre el origen de los vientos? ¿Qué sabe cada persona sobre el origen de los suelos productivos? Hace tiempo, hace mucho tiempo que la escuela dominicana dejó de hablar de esas cosas. Nosotros, en un trabajo que estamos haciendo hace ya 6 años en Rancho La Guardia, de las pocas cosas que nos hemos enterado y con las que hemos tenido que estar trabajando, y cuando hablamos de pluralizo, y digo que hablo de la Fundación Futuro Cierto, con la que estoy trabajando como voluntario en Rancho La Guardia, nos hemos encontrado con que una cantidad enorme de niños que están en 3º, 4º y 5º grado de primaria no saben ni leer ni escribir. No saben. Entonces, ¿cómo se van a enterar de lo que ocurre? Niños que ya en 5º, en 4º, digamos, debían estar totalmente conscientes de dónde viene la lluvia, de dónde vienen los suelos productivos que les alimentan y cómo es que estas plantas, ¿no?, procesan luz solar, agua y nutrientes para darle a ellos de alimento. No lo saben, ni se van a enterar, pues si no saben leer, ni se van a enterar. El Estado no está ocupado de eso. Eso para decir el mínimo que puedan leer. Pero es un aspecto muy preocupante, porque estamos hablando de la infancia, que es donde comienzan a desarrollarse, digamos, los hábitos éticos, ¿no?, y las prácticas. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Ese niño, esa niña que no aprende ese conjunto de tópicos al que está señalando, tampoco aprende cómo tiene que relacionarse con el medio ambiente de manera amigable. Y va desarrollando una serie de prácticas que ya cuando es un adulto es muy difícil porque ya está acostumbrado. Entonces ahí tenemos otro aspecto también problemático del tema de hoy, porque nosotros hemos estado hablando hasta ahora del problema de la responsabilidad que tiene el Estado, que tienen, digamos, las grandes empresas, etcétera, pero también hay una responsabilidad ciudadana. Es decir, hay una responsabilidad que tiene que tener la persona común de cómo relacionarse con el medio ambiente, pero si no ha sido educado para eso, exacto. No lo asume. Usted no se imagina la cantidad de gente que ve en cualquier insecto un riesgo, un peligro. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque de niño cualquier insecto lo matan. Correcto. Cualquier insecto es muerto. Cualquier reptil. ¿No? Porque no tienen idea de la función que está desarrollando cada especie de insectos en nuestro medio y en el planeta mismo, ¿no? Para toda la gente una abeja es una amenaza. Una abeja que es el principal insecto de polinización, procreación que existe en todo el planeta. Pero una abeja es una amenaza. Yo he conocido personas que se dicen urbanitas. ¿Quién es la persona? ¿Cuál es la persona urbanita? Dice que no quiere la menor relación con el monte, porque el monte es un riesgo para sí.
que está en la ciudad y en la ciudad está cómodo, ¿no? Y en el monte o en la selva, en el bosque, es riesgoso estar. Eso significa que esa persona no tiene la menor idea de dónde viene la humanidad. No tiene la menor idea. Vamos a retomar ese tema porque tenemos que hacer una pausa ahora. Entonces en breve volvemos con el tópico de ética y ambiente. Quédense ahí, en breve volvemos. Estamos en su espacio de Ética TV, abordando el tópico de ética y ambiente con nuestro invitado, el ambientalista Domingo Abreu. Domingo, al final del último segmento, tú señalabas prácticamente que hay personas que de una manera u otra se enorgullecen de su urbanismo, entre comillas, ¿no? De no tener ningún tipo de relación con el entorno, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? Porque interpretarán que eso es progreso. Y entonces hay ahí una imagen problemática del progreso, ¿no? Naturalmente que sí. Fue construido así, como tal. Naturalmente que es así. Es decir, para estas personas, el crecimiento de las ciudades es lo que determina el progreso de un país. El crecimiento de las ciudades. Y si se les garantiza dentro de las ciudades, ¿no?, que con solo marcar desde un celular un número, como es la propaganda también, ¿no?, usted recibe todo lo que necesita, ¿no? Desde un celular usted puede llamar comida, agua, ropa, medicinas, lo que sea. Y ese es para decirlo de una sola manera, el gran triunfo de la humanidad, que tienen un celular y de ahí le llega todo. Pero habría que ver si ese celular está respaldado por suficiente dinero, ¿no?, desde el banco para hacer transferencias y ese tipo de cosas. Porque no cualquier persona puede agarrar un celular y llamar a una farmacia y recibir la medicina si no tiene con qué pagarla. Igualmente con la comida, igualmente con ropa, con cualquier servicio, ¿no? Hay un ejemplo muy interesante que yo usaba en algunos talleres, y es el de un joven, ¿no?, que puede ser liberado en un supermercado y dejarlo en un supermercado por un año sin salir del supermercado, ¿no? Y otra persona, ¿no?, que puede estar en un sitio inhóspito, ¿no?, y de hecho quien va a sobrevivir es el tipo que está en el supermercado. Esa es la forma de verlo en la ciudad. Ahora, utilicemos dos jóvenes, uno urbanita y otro del campo, y lo soltamos en el hoyo de Pelempito. En el hoyo de Pelempito, el que es del campo va a encontrar agua, el urbanita no la va a encontrar. Va a encontrar animales que capturar y comer, va a encontrar frutas que utilizar, tumbar o encaramarse y comer, y va a saber cómo cuidarse de los cerdos cimarrones que hay en el entorno, ¿no? Es decir, hay un divorcio tan tremendo entre la gente y su entorno que no hay posibilidad de que los urbanitas sobrevivan en el medio que les dio origen. De hecho, es un constructo, digamos, de la civilización occidental el colocar todo el tema de lo ambiental como lo atrasado, como lo inhóspito, como lo que el hombre tiene que enfrentar. Riesgoso, como lo que el hombre tiene que y dominar la naturaleza, y explotar. Sí, la naturaleza siempre tiene que ser colonizada y el progreso es cada vez más expandir esa colonización de los espacios, ¿no?, sobre un proceso de urbanización. O sea que nosotros estamos educados sobre esos, digamos, criterios y paradigmas de desarrollo y de bienestar que nos contraponen con el medio ambiente. Es la cultura dominante, pero que se han abierto brechas, digamos, a nivel global, y una conciencia cada vez mayor, a pesar de que hay intereses contrapuestos de mucho poder y de mucha capacidad de comunicación, que hace que todavía permanezca estas dinámicas. Pero tú acabas de decir, hay un tema de formar. La gente tiene que conocer de dónde vienen las cosas, de cómo se conforma una planta, de dónde vienen los alimentos, cómo se desarrolla el suelo,
todo esto y no lo tenemos. ¿Qué otro elemento es clave que tú entiendes como elemento que nos ayuda a discernir en este dinámico que acaba con el medio ambiente, que nos ayuda a discernir para tomar decisiones certeras de convivencia? El placer de saber. El placer de saber, por ejemplo. Cuando una persona adquiere conocimientos, se siente otra persona. Eso lo vemos en el campo. Hay gente que dice, campesino, no, yo no sé ni la O, por lo tanto yo tengo que ser descartado de cualquier cosa. Y lo dicen con dolor, ¿no? Tienen que estar descartados porque no saben, ¿no? En tanto, la persona que tiene unos niveles de educación ya de ciertos niveles, pues dominan, son los dominantes. Pero la dominancia tiene que venir y viene del manejo del saber, del manejo de la información, pero la buena información, la información que permite explicar las cosas, ¿no? Y explicarla principalmente a los que no la saben. El que tiene la información, el que tiene la formación y la información, es la persona que marca el rumbo, ¿no? Por eso es tan importante que para saber lo que tenemos que hacer ahora mismo con relación al ambiente, tenemos que formarnos. Y cuando la gente se forma, cuando la gente se educa, la gente crece, cambia como persona, ¿no? ¿Hay en nuestro sistema educativo actualmente programas que nos ayuden a nosotros a crecer en este conocimiento? No, en el sistema educativo no existe eso, ni siquiera, bueno, no puedo decir ni siquiera en las universidades. Algunas universidades están empujando eso. Recientemente, la Universidad Católica de Santo Domingo desarrolló un congreso, se llama Congreso Ecología y Minería. Es el tercer congreso sobre ecología que realizan ellos. Y eso motivó a una buena parte de su estudiantado a buscar más sobre los temas que se estuvieron debatiendo en ese sitio. No está ocurriendo con otras universidades. Hay otras universidades que lo que están pensando es en no exactamente fabricar profesionales para lanzarlos a la calle a ver cómo pueden encontrarse. Y es tanto así, porque yo estudié agronomía, que quienes estudiamos agronomía nunca se nos formó correctamente sobre el tema de la relación con el medio ambiente, sino se nos enseñó agronomía para la explotación y la producción, no tanto el desarrollo armónico con el medio ambiente y desarrollar una dinámica de un profesional agrícola que estuviera en convivencia con ello. Por eso muchos agrónomos no ven el bosque como un ser vivo, ¿no? Lo ven desde el punto de vista del pie tablar, ¿no? La cantidad de madera que hay en determinado bosque, en esa función que se les formó como agrónomos. La idea que acabo de decir sobre el bosque como un ser vivo es relativamente nueva. Hasta ahora el ser vivo más grande que se conocía era la ballena, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, recientemente se ha determinado que el bosque es un solo ser vivo, conectado incluso con otros bosques, con otros segmentos de bosque, ¿no? No solamente a través de las raíces, sino que los propios hongos les sirven como conectores de raíces de unos árboles que están lejanos con otros a través de las micorrizas. Las micorrizas hacen que haya toda esa conexión, que no es solamente conexión y ya, es conexión para información. Los árboles transmiten, intercambian información. Los árboles se enteran cuando hay determinado árbol lejos de sí que está enfermo y necesita nutrientes, y la canalizan y la envían a ese árbol. Hay árboles que han sido cortados totalmente, apenas le queda 1 metro de tronco, ¿no? Correcto. Y han decidido el resto de árboles mantenerlo y envían toda la nutrición que necesita y el agua también. Uno se está entrando recientemente de esto, ¿no? Pero serían cosas imposibles de creer en mucha gente. Sin embargo, eso es lo que está ocurriendo. Yo me río porque en el campo nuestro, mi papá ya difunto, siempre veía en un bosque
un conuco que desarrollar. Sí, eliminar el bosque y sembrar un Sí, conuco. no, de una vez, cuando me decía, mi mamá tiene un terreno, y él decía, pero ¿qué hacen con ese terreno, con ese bosque ahí? Tumben eso y siembren lo de limones en la montaña, porque ahora, imagínate, ven en todo espacio cubierto de vegetación o que la persona que lo tiene es vago. No, porque no hay una relación, tampoco el sistema para el campesino que depende de lo inmediato, tampoco tenemos un sistema social, económico, que le permita tener una relación también de cuidado y de relación simbiótica con el bosque. Con el bosque, porque realmente hemos organizado económicamente nuestras sociedades para la explotación. Así es, eso es lo que ocurre. A mí me gustaría que entremos, Domingo, sobre un aspecto, sabiendo nosotros que estamos en este espacio de ética ciudadana. Una dimensión importante en toda esta relación es las organizaciones que acompañan estos procesos y que de alguna manera ayudan a informar, concientizar y desarrollar acciones de lucha frente a las dinámicas depredadoras que hay en nuestra sociedad. ¿Cómo tú entiendes y ves los retos que tenemos como ciudadanos respecto al movimiento ambientalista que tiene que ayudar a construir una nueva manera de pensarnos, de relacionarnos con el medio ambiente y a luchar contra fuerzas poderosas políticas y económicas? Yo lo veo con mucha preocupación porque esas fuerzas políticas poderosas han permeado una gran cantidad de organizaciones, de organismos no gubernamentales, supuestamente ambientalistas, y le han llevado en realidad la idea de la dispersión. Idea de dispersión, idea de que tienen que desarrollarse solos, que tienen que crecer solos, y que para ese crecimiento en solitario, organismos internacionales les ayudan con dinero. Entonces hay cantidad de organizaciones de ese tipo aquí en República Dominicana y cada día hay más. Entonces que se aparecen una serie de sociedades ecológicas en cantidad de sitios, ¿no? Que uno se pregunta, pero ¿por qué no se han asociado con otras, ¿no? Y empujar en conjunto. Siempre se ha dicho que la unidad hace la fuerza. ¿Por qué separar? ¿Por qué dividir? ¿Por qué no engranarse, ¿no? Armar todo un engranaje que empuje el movimiento ambientalista? No, porque hay una cantidad de personas que han visto en el ambientalismo una forma de vivir. Una forma de vivir, son alimentados por organismos internacionales que quieren mantener este estatus que estamos viviendo actualmente, el estatus social y político que tenemos aquí, y esa gente está aprovechando esa situación para vivir bien. Entonces eso es tremendamente lamentable. Yo hace años, cuando empecé a ver que habían cantidad de organizaciones que venían a ayudar, no, los puse en duda y nosotros preferimos no aceptar ninguna ayuda de ese tipo. Porque para formarse e informarse uno como ambientalista, hay suficiente información por todas partes, ¿no? Y solamente se necesita el ánimo, ¿no? Para buscar personas, estimular, desarrollarse, organizar y crecer. No se necesita tener una cantidad enorme de dinero para hacer estos trabajos. Pero lo que vemos es eso. Y es un mal que ha pasado desde las organizaciones sociales hacia las organizaciones ambientalistas. El peor ejemplo que tenemos de esa ocurrencia fue lo que pasó con Haití, lo que todavía pasa con Haití, donde hay cantidad de organizaciones sociales que reciben dinero para ayudar a Haití, y no gubernamentales, pero son sociales, ¿no? No gubernamentales, que reciben dinero desde el exterior y el dinero se pierde en el camino, porque hay que mantener oficinas, mantener energía eléctrica, comprar vehículos y mantenerlo con combustible, mantener comunicación, y como pasó cuando aquel terremoto famoso en Haití, de cada $100 que venían, por ejemplo, de Estados Unidos, llegaba uno a Haití y los otros 99 se perdían en el camino, ¿no? En la gente que estaba trabajando para que ese dólar llegara hasta Haití. Entonces, tú hablas de pero tú estás planteando de los procesos organizativos
ampliado, complejo de ONG. Ajá. Ahora bien, a nosotros nos están escuchando personas en su barrio, en su sector, que también están viendo esto con una preocupación. Sí. Esto no se va a hacer de manera solitaria, sino es articulado junto con otros. Creo que los grandes desafíos sociales que nosotros tenemos por delante implican cierta dimensión de organicidad entre la población para dar pasos colectivos. Naturalmente que sí, eso es importante y nosotros abogamos por la unidad. Pero dentro de esa necesidad de unidad, siempre llega el germen de la división, en cualquier momento, porque es parte de cómo el Estado y organismos internacionales manipulan a toda la población. No solamente en función de lo social, solamente de lo social y de lo ambiental, en función de lo económico Sí, también. en todas las dimensiones. Naturalmente. Por ejemplo, sabemos de la existencia en nuestros campos, ¿no?, de grupos de producción, gente que producen, sin embargo, tienen limitaciones en lo que tiene que ver con el mercadeo, pero para resolverlo del mercadeo siempre está el intermediario, y el intermediario está aceptado por el Estado para que se la busque, como dicen eso, naturalmente en perjuicio del productor. Una vez tuvimos en el país una idea que era el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, que tenía el propósito de sacar los intermediarios para poder manipular esto, pero claro, se vio que si eso se hacía, había cantidad de políticos de todas partes que iban a salir perjudicados. Por tanto, el INESPRE, como se llamaba, fue como separado de sus funciones, y aunque se quedó con una cantidad de empleados y un jefe y subjefe y eso, que seguían ganando dinero, pues se perdió su funcionalidad. Y así, de todas formas, este tema del medio ambiente nos invita a nosotros a articular esfuerzo, a buscar información, como tú decías, a formarnos y juntos intentar desarrollar una nueva mentalidad, una nueva forma de comprensión de nuestra relación con la naturaleza, que implique realmente una mayor responsabilidad para este presente y las generaciones futuras. Lo ideal sería ajustar las leyes de la naturaleza a nuestras leyes particulares. Bien. Correcto. Bien, gracias. Ahí tenemos grandes desafíos. Gracias, Domingo, y entonces a ustedes les decimos que en breve viene Ivette Guzmán con las recomendaciones del día. Gracias. Amigas y amigos, hemos llegado al segmento Lectura Ética de la semana. Hoy les traemos la propuesta Elogio de la vejez del escritor alemán Hermann Hesse. Este libro se encuentra de manera gratuita en la red, lo pueden conseguir y leerlo. Ofrece este libro, Elogio de la vejez, una recopilación de las consideraciones de su autor, Hermann Hesse, sobre la vejez, esa etapa de la vida en que las cosas y el entorno adquieren un agradable surrealismo y en la que los recuerdos superan la veracidad a los acontecimientos reales. Para Hermann Hesse, en este libro, se escribe con la perspectiva que dan los años. La vejez es ese tiempo de transición en el que, en busca de una especie de equilibrio ante los achaques del cuerpo, pues el ser humano reactiva aquel tesoro en imágenes que lleva en la memoria. Tras una larga vida de imágenes a las que reducir nuestra actividad, le damos como seres humanos una dimensión muy diferente a la concedida hasta entonces. Personajes humanos que ya no están sobre la tierra siguen teniendo vida en nosotros, nos pertenecen, nos proporcionan compañía y nos miran con ojos cargados de vida. En este libro, Hermann Hesse reflexiona sobre un sentimiento que llega solamente con los años y que está relacionado con la transitoriedad de la vida, con la finitud del ser humano, con la mortalidad. Detrás de cada una de las líneas de este libro se lee su crítica al desequilibrio entre el progreso técnico del ser humano y el progreso espiritual y el empobrecimiento espiritual.
asume que en la vida somos testigos privilegiados de la transitoriedad y es desde allí que el autor ha encarado una obligada conversación con el final de la vida y con la espiritualidad. En El elogio de la vejez de Germán Hesse se reclama estar a la altura de esta etapa de la vida. Y cito: un anciano que odia y teme la vejez, que odia los cabellos blancos y la cercanía de la muerte, no es digno representante del estadio de su vida, como tampoco lo es un hombre joven y vigoroso que odia su vocación y trabajo diario y busca escapar de los mismos. En breves palabras, para cumplir como anciano su destino y estar a la altura de su tarea, hay que ponerse de acuerdo con la vejez y con todo lo que comporta. Hay que decirle sí. Sin ese sí, sin la entrega, cuanto la naturaleza nos reclama, perdemos el valor y el sentido de nuestros días, tanto si somos viejos como si somos jóvenes, y estafamos a la vida, sigue diciendo Germán Hesse. Esperamos que este libro, que esta lectura les ayude a reflexionar, les ayude con la manera en la que encaramos la realidad en el día de hoy. Hay también otra reflexión, otro video que recomendamos en esta lectura ética de la semana, que es del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, que se llama, por aquí lo tenemos, Una verdad incómoda. En este documental, Al Gore hace un paneo por la realidad que vive el planeta con el hueco en la capa de ozono, el calentamiento global, y hace una terrible predicción si no tomamos las medidas de regular nuestro consumo y nuestro comportamiento frente al medio ambiente. Esperamos que estas dos reflexiones pues los inviten a ustedes a generarse nuevas preguntas y a compartir con nosotros sus dudas, sus reflexiones sobre la ética medioambiental, que fue nuestro tema de la semana. Será hasta una próxima ocasión.